Ya tenés tu terreno, tenés la idea de cómo será la construcción. Solo te queda pensar en los ladrillos. Muy pronto, te traeremos el sistema para que logres tu casa propia. ¿Cómo va? Buenas noches. Bienvenidos a Trabajo Argentino. Recién hablábamos con Víctor de Genaro de la marcha ayer de la CTA, de lo que significa la industria naval, que fue ayer el día de la industria naval. Y Rosendo Fraga, que también está invitado a la mesa, enseguida sumó Antártida y sumó el rompehielos. Es un tema muy interesante, se agrandó el tema. Y tuvimos la oportunidad de recordar tiempos en los cuales uno se emocionaba con el astillero. Río Santiago es una cosa para ver, los laburantes entrando y saliendo del astillero. Y yo recordé épocas, y él me sumó cosas interesantes de la política también, cuando se discutía ese tema. Se discutía entre Menem y Duhalde. Así que fíjate vos que la historia reciente de la política también suma al astillero como una discusión crucial que creo que ahora se puede mejorar con algunas ideas que tiraron en la mesa, tanto de Genaro como también Rosendo Fraga, que me parece que me dijo, mirá la Antártida, mirá la Antártida. Hay que mirar ahí. Y bueno, la vamos a mirar. Hay algo, vos sabés, cuando vos decís recordar en imágenes lo que era la entrada y salida de trabajadores en un astillero, es como pensar en los altos hornos Apla, es como pensar en la industria de la construcción, en los años talleres 50, ferroviarios. 60, los talleres ferroviarios, claro. Cayenta, fin. Esos son imágenes que han quedado en la memoria política de los argentinos, pero de los astilleros hay que decir la verdad, hace muchos años que no se habla en términos de productores de trabajo y también productores de soberanía, ¿no? Es una cosa que me parece que está muy bueno que hoy lo evaluemos. Además hay un proyecto que lo vamos a preguntar ahora, claro, Víctor, que ha lanzado ayer el Día de la Industria Naval. Buenas noches, sí. Bueno, a ver. Está también, quiero decir, Nicolás Raffo, que es economista, nos vamos a compartir, digamos, con esto. Pero quería, Víctor, ayer ha sido el Día de la Industria Naval, en términos para nuestro programa, que el trabajo es tan importante, en términos laborales, pero entiendo que también en términos geopolíticos y políticos, tiene mucha importancia este proyecto que han presentado ayer vos como diputados con un grupo. Contanos qué es eso. Sí, en realidad quizás una de las cosas que yo aprendí con los trabajadores del astillero, con todo lo que significaba la industria naval, es que me modificaron la idea de ver a Argentina. Uno ve a la Argentina como agrícola ganadera, exportadora, recursos naturales. Por cierto, somos eso. Pero en el funcionamiento, en el mercado internacional, somos una isla. El 90% de la entrada y salida de productos es por mar, vía marítima. Entonces, renunciar a ser protagonista en el mar es algo que ningún país soberano haría. En los 90 eliminamos ELMA, la empresa de líneas marítimas argentina, la flota fluvial, y se desestructuró en los astilleros. La bandera de conveniencia, el máximo caladero en explotación en el mundo, que tiene Argentina, miles de kilómetros, bueno, terminó siendo explotado por otros en perjuicio de la industria pesquera y naval argentina. El astillero fue una pulseada final en el 92, cuando Cavallo lo cierra, lo toman los albatros y los trabajadores y el pueblo de Ensenada lo defiende y Duhalde lo provincializa. Hoy de aquella etapa estamos en otra. Ya existe, hoy tiene 3 veces más trabajadores, jóvenes. Yo rescataba ayer que hay más de 1.200 jóvenes menores de 30 años. Los hijos o la gente de la zona, de aquellos viejos luchadores, bueno, ya no tienen la perspectiva de la precariedad laboral, la droga, la alternativa de la violencia, tienen trabajo. Reconstituir los astilleros es la clave y para eso hemos presentado 2 leyes. Claudio Lozano es uno de los iniciadores de una hace un par de años atrás, que es el Fondo de la Industria Naval y la Reserva de Cargas. Reserva de cargas significa que todos los países tenemos un derecho a reservar un porcentaje de las bodegas de los productos que vos exportás. Con eso
hoy se calcula entre 4.500 y 5.000 millones de dólares en fletes. Ajá. O sea que, supongamos que tengas el 30, el 40%, hasta Sí, el 50% sí. se podría llegar a tener, significa un financiamiento muy importante. El fondo de la Marina, de la industria naval, significa el 5% de eso, de lo que significarían los fletes, 3x4, 3x2 y permanentemente en el tiempo para financiar la construcción de los armadores, porque es una industria que hay que ayudar a construir. Bueno, hablando de la industria, Rosendo me dice, mirá la Antártida. Y me dice, mirá el rompehielos. Bueno, a ver. Yo, a raíz, ¿no es cierto?, de lo que está planteando Víctor, te agregaría dos temas, uno estratégico y otro de comercio exterior. Vos sabés que en este momento el tonelaje está aumentando en el mundo. Sí. Cada vez los barcos son más grandes. Se está duplicando el canal de Panamá. En la medida en que cada vez ¿no es cierto?, el consumo de materia prima en el mundo va aumentando, ¿no es cierto?, el tonelaje. Cada vez los barcos son más grandes, no más chicos, porque cada vez, entonces. Esto es una, ¿no es cierto?, una realidad. Cuando la gente dice, bueno, China es el motor, todo esto, pero lo que significa China es cada vez barcos más grandes y más cantidad más cantidad de barcos. Cuando uno compara una Argentina que exportaba 10.000 millones, una Argentina que exporta 60, 70.000 millones, vos esto lo volcás. Entonces, acá hay un tema, yo diría, de economía mundial que justifica replantear, debatir exactamente todo este tema. Segundo, creo que hay un tema de índole estratégico también de largo plazo. Yo lo ejemplifico en la Antártida, que me parece que es un tema absolutamente central. La Argentina necesita un rompehielo. Yo acá a veces soy un poco más audaz, ¿no es cierto? Yo creo que la Argentina debería plantear, así como Brasil se plantea el submarino a propulsión nuclear, la Argentina debe plantearse el rompehielos a propulsión nuclear. Hay 3 países que tienen rompehielos a propulsión nuclear: Estados Unidos, China y Rusia. Solamente estos 3. Ajá. ¿Por qué? Por el Ártico, ¿no es cierto?, que es toda esta cuestión. Vos fíjate que la Argentina, es decir, iría más allá de esto, pero no quiero extenderme en esto. Es decir, lo que uno tenemos que tener presente es que cuando la Antártida tiene mucho que ver con el futuro, cuando uno mira lo que está pasando en el Ártico en este momento, cuidado que nos puede anticipar lo que está pasando en la Antártida, lo que está pasando en el Ártico. Y además, esta es la clave del tema Malvinas en esta etapa. Las Malvinas en los 80 era pesca, en los 90 petróleo, hoy es la Antártida. En el 2009 Gran Bretaña reivindica como soberanía británica todo el triángulo Antártida-Argentina y gran parte del Chile. Ajá. Bajan el triángulo desde un extremo de Malvinas hasta el otro extremo de la selva. Y acá básicamente te está planteando. ¿Por qué? Este es el tema. Porque cada vez más aparece la Antártida como más valiosa estratégicamente por su riqueza en materia de recursos naturales. Y todo esto, ya sea lo del comercio mundial como el futuro de la Antártida, lo que te plantean, bueno, que este debate sobre industria naval, marina mercante, tonelaje, todo esto pasa a ser relevante. Ahí, Tomás Raffo, la visión económica. Quiero ver ahí una visión económica. A mí Asume. me parece que lo que está en debate es un proceso de reindustrializar a Argentina, que está pendiente, que Argentina ha crecido en los últimos años, pero los sectores estratégicos que marcaba recién Víctor y Rosendo han estado relegados y hay toda una suerte de agenda pendiente en términos productivos que en realidad requiere de un Estado en capacidad de controlar y comandar la inversión, que es lo que le permite a la Argentina tener perspectiva económica y en ese marco resolver los problemas no solamente a largo plazo, sino de corto plazo. La inflación es el resultado de que no tenemos un proceso de inversión adecuado y del mismo modo que marca estas cuestiones estructurales, es de cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, en el tema alimentario tenemos un proceso donde cada vez producimos más soja que no consumimos, que requerimos para tener en todo caso divisas, pero menos alimento para los argentinos y eso produce un Pero efecto... podemos multiplicar la frontera productiva, dicen. A mí me parece la gente que del campo dice podemos multiplicar la frontera productiva. Sí, pero lo que yo apunto es que hace falta un debate estratégico sobre qué país correcto. productivo ¿Qué? necesitamos. ¿Qué perfil? Y Claro. ahí está la industria naval, el tema del campo, el tema de la energía y demás. Sí, sí. Claro, quizás en este sentido lo de la industria naval es una muestra, no es la única, Sí, no. pero de que no es solamente defensivo, sino vos tenés miles y miles de puestos de trabajo y toda una industria que se reactiva, ¿no? Además de darle soberanía, además de darte una posición estratégica, es directo. Formar la mano de obra significa generaciones. Sí. Las generaciones de argentinos que en la década del 90 empezaron a perderse, se fueron a Brasil.
Brasil fue un importador de la mano de obra especializada de los astilleros argentinos. Y no es que este era estatal y se pudo pelear. Los astilleros privados eran enormes, Príncipe Mengui, el astillero de Corrientes, o sea, era una industria muy importante. Y la costa argentina tiene kilómetros y kilómetros que podría significar. Por eso es tan importante esta herramienta como otras, que significa discutir las cosas posibles de una Argentina. Rosendo, ¿y por qué no discutimos? Porque yo lo entiendo fácil el tema. Y te entendí mucho y entendí, capté el tema de soberanía, el tema de laburo que hablan los muchachos. La verdad, ¿por qué no lo discutimos en serio? ¿Qué le pasa a la política? Claro, y le pasa, yo digo, a la política a toda la dirigencia argentina. No es solamente la política. Muchas veces le centramos en la política una responsabilidad exclusiva, cuando si se trata de debatir, todos los sectores, digamos, tienen una responsabilidad en esto. Creo que hay una obsesión por el corto plazo, que es entendible, pero que tenemos que tomar un poco de distancia y mirar un poco más a largo plazo, ¿no es cierto? Cuando hablamos, como decía Rafa, del campo, bueno, pero el campo es el campo y puede parecer algo básico el ABC, sí, pero evidentemente, ¿no es cierto?, nosotros entre exportar productos primarios y productos primarios elaborados, claro. Bueno, entonces todo esto también es un debate, ¿no es cierto?, un debate que está abierto, tenemos que discutir, ¿no es cierto?, el tema, la industria frigorífica, ¿no es cierto?, los frigoríficos, todo esto requiere un debate. ¿Cómo está otro debate que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los alimentos orgánicos? Sí, fíjate, es un debate que también nos lo estamos dando en su dimensión. El alimento orgánico, ¿qué es lo que significa? ¿No es cierto? Significa más mano de obra, no menos mano de obra. Significa la pequeña unidad productiva se revaloriza. Uno puede hacer alimento orgánico en una granja. Y cuando uno viaja al exterior, el alimento orgánico hoy tiene un valor. Claro. Bueno, todo esto, lo que son los temas que nos falta, ¿no es cierto?, que nos falta debatir. El gran riesgo de la soja es que, bueno, el pequeño productor que opta por alquilar. En cambio, en el alimento orgánico, el pequeño productor revitaliza su rol. Bueno, son todas estas cosas, pero me decís, ¿por qué? Creo que estamos obsesionados por el corto plazo. Es culpa de la política y de todos los sectores. De todos los sectores. Los empresarios, los intelectuales, la universidad, el periodismo, sí. Que le quiero ir hacia el lado económico. Yo te dije Nicolás al principio, ¿no? Sí, Tomás Raffo. Sí, sí. Lo pensé en el aire, cuando estábamos ahí, lo había mencionado. Tocayo, sí. Si hay una mesa que hoy tiene una característica, es que no son gente que le da lo mismo a las políticas de gobierno. Es una mesa crítica de la política del gobierno. Pero hemos escuchado recién a Víctor de Genao decir una cosa que a nosotros, a los argentinos, digo en general, nos tiene que hacer sentir bien, y es que ir a un lugar donde hay 3.000 o 4.000 obreros, él nos decía 3.000 obreros de overol, es un espectáculo que realmente es fantástico para cualquier país. Sin embargo, hay que plantearse, y yo quiero preguntárselo a Tomás, bueno, ¿a dónde está? Porque seguro que tampoco esta mesa dice de que la Argentina tuvo viento de cola, y me imagino que tampoco dirá que esta década ha sido la década perdida, como también he escuchado a alguien. Debe haber algunas cosas ganadas y algunas cosas perdidas. Esto de que hace falta, nadie lo discute, hacen falta cosas. Lo de la ley que marcaba Tomás recién, Víctor, tiene relación con las cosas que todavía faltan. Ahora, indudablemente no es lo mismo tener 2.000 jóvenes de menos de 30 años en un astillero que teniéndolo en las cocinas de Paco en el conurbano, como podría haber sido si la Argentina seguía un proceso que todos conocemos. ¿Dónde está el límite de lo que se ha hecho bien y a dónde se ha truncado un proceso que hay que seguir dándole volumen? ¿Dónde está para vos lo defendible de este modelo y qué es lo que falta? Porque me da la sensación, desde una CTA, llamémosle no oficialista, la que comanda Micheli, me da la sensación de que está bueno plantearse eso en términos de lo que está y de lo que falta. Es una pregunta compleja, pero yo diría que, recuperando un poco los aportes de Rosendo y de Víctor, en realidad hemos sobrevivido a una economía que ha sido devastada de la dictadura para acá. El 2002 fue un momento crítico, casi sin recuerdos en la memoria histórica. Tuvimos el proceso de involución social más grande y a partir de ahí se creció. Creo que en eso de que se decía que estamos preocupados por el corto plazo, tiene algo que ver con esta idea de que en realidad, también marcada vos con respecto a los jóvenes, sobrevivir no es algo gratuito en un país que ha venido cayendo. Es algo positivo, valorable y significativo. Ahora, me parece que en realidad el punto límite que vos señalás es que en realidad falta no solamente una vocación de debate, falta una vocación de cambio.
de querer cambiar profundamente la Argentina, de querer ir a las razones estructurales que definen que este país, por determinadas condiciones, es productor de materia prima, donde tiene ventajas naturales en el campo, en la minería, en los recursos naturales, y que eso que permite tener cierto crecimiento, tiene un problema, que es que en realidad no permite ampliar las fronteras de lo productivo. Tiene esa trampa. Entonces, si no vamos a una discusión de fondo, de poder aprovechar los recursos naturales para industrializarnos, en realidad estamos metidos en el corto plazo y no nos damos nunca el tiempo para efectivamente cambiar la Argentina, que es lo que hace falta. Claro, sí. Ahí cuando empezás a discutir y preguntáselo a Gioja, si quieres, en San Juan. No, porque tiene minería, la minería, todo lo demás, y por eso hay que transformarlo en un hospital en salud y se te muere una persona y tienes que llevarla a Mendoza. Hay que discutir un poquito. Es cierto eso, hay que discutir algunas cosas de Pero fondo. además, Víctor. cuando uno ve toda la potencialidad, voy a decir, no, esto se podría hacer. Y alguna vez fuimos felices. Esa es la gran diferencia. Yo cuando voy a los miércoles ahí a hacer sesión, siempre siguen estando los jubilados de los miércoles. ¿No? Ya van más de 1000. Y lo recordás a todos los viejos, hay miscos a la... Va todo, hay por miscos, supuesto, sí, dale. pero siguen todos los miércoles, el 82%, son los que construyeron un país. Entonces yo un día digo, bueno, ¿qué hace que ustedes sigan estando y sigan y sigan? No, yo ya me acerco a eso cada vez más, ¿viste? Sí. Pero, y la verdad que ellos dicen, ¿sabes lo que pasa? Nosotros fuimos conscientes de que acá en un país fuimos felices. Se podía vivir, se podía soñar. La generación que venía iba a estar mejor que la que éramos. Sí. Era así, con esfuerzo. Vos trabajabas o estudiabas. Hoy es la primera generación que siente que puede estar peor que la anterior. Entonces, ellos saben que había un país que podía ser. Claro, si no lo es, no es porque no haya riqueza, porque no haya recursos, sino porque falta vergüenza o porque alguien nos está robando. Y yo creo que ese es el punto. Acá hay una concentración y extranjerización muy importante y en detrimento de un desarrollo de una fuerza nacional, popular, democrática. Yo adhiero a esto, no es que justifico, pero de alguna manera, primero es que es de todos los sectores. La política la hacemos todos. Periodistas, partidarios, sindicales. Yo ahora estoy en la parte del partido político, pero conozco todas esas realidades, hasta los religiosos. Todos le hacemos la política. Ahora, hubo una etapa de sobrevivencia, ahora es etapa de pensar en vivir. Y para vivir hay que pensar en las cosas estratégicas. Nadie vive, nadie se apasiona, nadie se entrega si no cree que puede ser feliz. Me dejás recordar rápido, porque si no me voy a olvidar, que lo quería recordar, que fue el Día del Maestro, y que se discute Sarmiento, y nos pasamos la vida discutiendo Sarmiento, ¿no? Que tenía la vocación de educar, tenía el sentido de nación, de la educación y de la libertad, ¿no es cierto? Mínimamente. Y después discutiremos otras cosas. Y la escuela también es fundamental, el maestro es fundamental. Y la crisis hizo, por lo menos, que la escuela se quedara parada. En la crisis la escuela quedó parada. Los barrios tenían la escuela, las cooperadoras tenían los maestros. Iban hasta los chicos a comer. O sea que la Argentina resiste bastante. Entonces, si resiste desde abajo, este cambio puede darse desde abajo, Rosendo, esta vez. Se está dando desde abajo las intendencias. Hay una especie de cambio en eso, ¿no? Bueno, yo te diría que sí y no al mismo tiempo, para serte franco, ¿no? Hay señales, indicadores positivos. Pero yo siempre digo, viste, ahí te digo lo siguiente, es decir, los países se cambian desde el Estado. Nos guste o no nos guste, la gente puede crear presión. Pero no fue Ortega el que dijo a veces es de arriba hacia abajo y a veces de abajo hacia arriba. Pero en última instancia, lo de abajo produce el cambio cuando eso de abajo genera lo de arriba. Claro. Yo siempre digo en el debate sobre las ONG cumplen un papel muy importante, pero no sustituyen. Por eso la importancia de la política. ¿Por qué es importante la política en una sociedad? Porque la política es el instrumento para conducir el Estado. Te guste o no te guste, este es el... ¿Viste? Entonces, vos tenés muchas cosas que la sociedad reclama hace mucho tiempo, pero sin embargo no... Entonces vos lo que necesitas es una mayor conexión entre el Estado y la... ¿no es cierto?, entre el Estado y la sociedad. Ahora, en toda esta discusión, ¿viste? Yo creo que hay cosas que para decir, ¿no es cierto? Sí, cuando vos mirás los números, ¿no es cierto?, en 10 años muchas cosas han mejorado. Siempre que estamos comparando un piso muy bajo. Muy bajo.
Pero el tema del trabajo industrial, ¿no es cierto? Si vos tomás el trabajo industrial como cantidad de puestos de trabajo, aumentó significativamente. Pero si vos tomás el trabajo industrial como porcentaje sobre el trabajo formal, estamos iguales. Claro. Ahí no aumentamos. No sé si me decís. Sí, Yo digo, hay 200.000, 300.000 puestos de trabajo más en la industria. Cierto, pero hay eso en todos los sectores. Vos fíjate, como porcentaje del trabajo total informal, estamos en 12, 13%. Sí, y un correlato en la organización de los trabajadores. Nosotros estamos presentando un proyecto de libertad y democracia sindical con todas las declaraciones de inconstitucionalidad que hizo la Corte Suprema, y presentábamos el otro día que en el 84% de las empresas no se eligen delegados. O sea que si vos ves, tampoco hay democratización en el lugar donde se genera la riqueza. Entonces me parece que yo comparto esto, legalidad y legitimidad. Es un ida y vuelta. Hay que construir las dos cosas. Porque si uno no da cobertura legal, no hay organización popular, ¿no? Por eso es difícil. Ahora, si no hay organización que realmente se motorice, se lleve, haga política, evidentemente no cambia. El Parlamento para mí fue una experiencia, le digo, yo estoy dedicado a esto, hemos construido un partido político nacional, para mí fue una experiencia espectacular. Ahí adentro se ve la potencia. Yo no sé, mirá que tengo años, ¿no?, de trabajo, no era tan consciente del poder que hay ahí adentro. En el Parlamento. En el Parlamento. No era tan consciente, para bien y para mal. Se discute la vida y la muerte. ¿Y no será ese el ámbito donde hay que discutir? Bueno, en todos por los televisión, a veces se usa más la televisión pública y se podría usar para estos grandes debates de estos temas. Vamos a decir la Antártida. ¿Vos sabés cuánta gente se entusiasma con la Antártida? Está bien. Bueno. Yo creo que tenemos que ser realistas también en esto. Creo que los grandes debates hay que llevarlos a la televisión. Pero no nos equivoquemos en pensar de que si ponemos un gran debate, el rating... No, ya sé. Digamos, ¿no? Porque muchas veces la gente critica, pero después dice al punto. Yo creo que los grandes debates hay que plantearlos, hay que hacerlos. Por ejemplo, para la Antártida es un tema muy importante para debatir. Pero esto estamos hablando del trabajo industrial. Escúchame, el trabajo en negro, bueno, está puesto en la agenda ahora del Ejecutivo en este momento. Hay una cantidad de grandes temas. ¿Cómo estamos gastando el 6% del PBI en educación cuando era el 2%? Claro, y no tenemos una... Y eso no se ha traducido en una mejora. Bueno, quizás estamos en la televisión, así que bienvenidos sean los debates en la televisión. Sí, por supuesto. Pero más que los debates en la televisión, hay que llevar los debates al pueblo. Me parece que si nosotros no le tenemos temor a la gente sabe mucho más de lo que se le dice o se le reconoce. Hay que ir a apostar a eso. El conocimiento que tiene la gente de cosas fundamentales y estratégicas es muy importante. Mirá, es una sorpresa permanente. Hay que apostar a eso. Y además lo que va a gozar va a sufrir las consecuencias de la política, porque lo más nefasto es que tomen otros las consecuencias y después nosotros las suframos y son hipotecas. Una generación que pasa, o 10 años de una política que fracasa, es mucha vida y mucha gente que realmente se pierde. El Parlamento es un ámbito más, pero hay que abrirlo. A mí, por ejemplo, me da pena estar sesionando como diputado del pueblo rodeado de vallas. Eso es una cosa que voy a decir, ¿cómo puede ser? Si mi poder es el pueblo, tenga que protegerme de la gente, ¿no? Es una contradicción. O la Casa Rosada con vallas. Es una contradicción. Hay que ir a la política al pueblo. Y el pueblo sabe mucho más. Es más, sabe tanto que a pesar de que la Constitución argentina dice que puede haber consultas populares, ninguno de estos gobiernos le pregunta qué hacer con la minería a cielo abierto, con el fracking, con la riqueza petrolera, con la deuda, como pasó el otro día, en donde vos asistís a algo que parece insólito. No le han dado mucha importancia, pero votaron juntos Cristina Kirchner, Macri y Alfonsín. Todos votaron juntos. ¿Cómo es esto? ¿Qué hizo que de repente fueran capaces de estar juntos todos ellos, a pesar de que por televisión parece que se llevan muy mal? Rosendo, Mirá, están votando juntos, sí. No,
no, yo... Están abriendo un poquito la compuerta. Primero. Después de las elecciones, sí. No, lo que dice Víctor es un hecho, ¿no es cierto? Pasó en el tema de la reapertura, ¿no es cierto? La reapertura del canje, ¿no es cierto? Pero yo estoy de acuerdo, pero retomo, ¿no es cierto?, lo que dice Víctor, ¿no? Del tema de escuchar. Mira, escuchar les cuesta a todo el mundo, no solamente a los políticos. Sí. No, solamente a los vamos. políticos. Ahora, escuchar es la clave en este momento, ¿no es cierto? Sentarte a escuchar antes que Sí, que hablar. resulta absolutamente fundamental. Y yo coincido, ¿viste? Porque esto sirve primero para saber cuáles son las prioridades, las necesidades, pero segundo para escuchar, porque muchas veces encontrás caminos. Claro. Encontrás caminos, no solamente el que te permite el diagnóstico, sino que muchas veces encontrás caminos, desechás otros caminos. Entonces, yo creo que el escuchar es absolutamente fundamental, ya sea en la vida política como entre el político y Por la ejemplo, en la sociedad. vida económica, ¿no, Tomás? Sí, a mí me parece que siempre escuchar es bueno. Me parece también que en realidad hay una clave, que es lo que marcaba un poco Víctor, diciendo que hay temor a la gente, ¿no? Y que hay tanto el tema de que en realidad si el gobierno es del pueblo, ¿por qué estamos vallados? Me parece que hay un punto que es central, que es que en realidad en la discusión que el gobierno nos plantea, siempre nos plantea comparándonos con el 2002, no con el momento en que éramos felices. Eso se ha borrado. La memoria de que éramos felices, fuimos un país industrial y demás, es una historia que nos pretenden hacer olvidar. Y es más, siempre nos quieren hacer recordar que estábamos en el 2002, en el infierno, y que esto es casi el paraíso, cuando en realidad podríamos estar mucho mejor. Y ahí me parece que hay una suerte de dispositivo del temor que inhibe el cambio. Me parece que ahí hay un punto central, y me parece que la política es escuchar, pero también es comprometerse. Y es comprometerse con una idea. La idea que para mí es, digamos, la guía, es que nosotros todos debiéramos ser iguales, somos iguales, y las situaciones de injusticia es donde hay que organizarse para revertirlas. Fíjate una Mira, cosa no, concreta. no. En esta semana hubo todo un debate muy grande sobre la baja de imputabilidad de los pibes. ¿No? O sea, a los que tendríamos que cuidar nos llevan toda una campaña para que nos cuidemos de eso. No estoy diciendo que no existen situaciones graves. Existen. Existen Yo también, vivo en ¿eh? Lanús, Y bueno, la angustia del Yo conurbano vivo en La es Matanza, así. sí. Así que es Pero, así. bueno. Ahora, cuando vos te pones a fijar en la provincia de Buenos Aires, hay organizaciones sociales, el movimiento de Chico del Pueblo está formado por muchas organizaciones barriales, experiencia. El Che Pibe en Loma estuvo encabezando una marcha frente a la gobernación, donde había hay atendido por estas organizaciones 120.000 pibes. La provincia atiende 14.000. La sociedad se hizo cargo de atender a los pibes y darle una perspectiva futura. Entonces me parece que el Estado debería apoyar, no les está pagando lo que le corresponde, lo que le daba antes para dar de comer. Muy interesante. Mira, Rosendo. yo dos palabras, yo quería, vos fíjate que hoy cuando miramos para atrás, los años 60, cuando vos lo mirás en indicadores sociales, económicos, aparece como la referencia donde ese jubilado que vos estás viendo, ¿no? Claro. Los años 60, aparece como el momento. Bueno, yo siempre digo, fíjate, en los 60 se discutía mucho más de política que de economía. Espera, un chico me decía, Bueno, en los muchas 60... gracias. Me cortan, me sacan, me ponen, me dicen. Gracias, muchachos. Rosendo, Bárbaro, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en Trabajo Argentino.